Siptratandomasi. Astreano. Esta locuram a enrodado com elijo de mi enemigo hasta hoy. Nombre. Ni siquiera sabe el nombre. Y perdiste la prime rave. Estamos igual. Anton s'escucha bien. Me la mochen signant. Air de la familia Chen. Ah, ah. Mama, ah, ah, ah. Anton sab quien sois-tu? Me la moja aucun goa. En vista de que anoche estuvimos igualado. Te confio a mi hermana. Shen simin no rescatimo nada para Isart. Aposto todo por ti. Asi que. Quanto tiempo sin verte. Feliz Quimpleano, Ija. Est es el regalo de Quimpleano que papa te da. Tarjeta negra. Esta tarjeta no tiene limite. Puis d'usarla librement. Gracia, papa. Jaja. Felicidad, felicidad. Se le vend nuit bien. Hermano signant. La familia Jao no cria inutile. Vera si una oferta que satisfaga a la señorita. Si no puede, ni elo intente. Hoy el aniversario de la Sonora, joven maestro. No deberian castigar a los que molestaron a su hermana? Va ayudar a Nuyu a castigar para toda la vida? Si no ayuda, entonces ¿qué hará? Podría vivirlo. Que no digamos adiós. Porque todo tenemos necesidad. Parece muy cercano. En cambio. Creo que cometiste un error, ahora tiene una mamá equivocada. Me la moroni. Hermana, aquí termina la entrega de tu gafa. Sin objeción? Por supuesto que no. En tu cumpleaños tu mandat.
La familia Zhao realme et una dynastia de Optico. Con el diseño magistral de la señorita Zhao. La familia Zhao se convierte en l'idée de la Alianza Óptica. Solo falta a Radio Zero. Parece-elle. Aquí tienes tu oportunidad para hacer algo. Ella sapera. Ella me hizo quedar mal a propósito. Lo que digis tanto elo en seno tu hermana. El bien espectáculo está por comenzar. Tu hermana no está muerta, verdad? ¿Dónde está? Zhao Qingxi. ¿Qué está haciendo tu y tu prometido? Zhao Tianxi. ¿Estás sordo? Hermano Signan. Il arruinó mi fiesta de cumpleaños. Porque Lulu no ha conquistado a Shen Signan. Ah. No es culpa de Lulu. Es Shen Signan realme se cree un fin scénario. No déjà que Nadi se le acerque. Ni siquiera sabe quién es su ex esposa. Y le va muerta tre ano. Y el sigue gardando luto. El joven Shen raramente viene por aquí. Vamos a tomar algo junto. Ah, y de paso hablamos del matrimonio de mi hija menor. Gia. On no te va? Este es un lugar para que venga? Même. Xia aussi, o te han tratado injustamente. Comparado con estar bajo vigilancia. Eso no es nada. No te enoje. Después de todo, pa siempre piensa que el problema está en ti. Zora, de juste que otro hombre se te acercara. Fui tu bien qu'une ado quien se acerque primero. Si tiene la gala. Ver avant-garde de él. Hoy real no me has caso. Parece que hoy me va a dar otro ataque y voy a saltar del edificio. Wang, Nina, entrega a Ling Banjin ahora mismo. Solo entregame la cosa rapido. Dile al tío. Donde escondió tu abuelo a Ling Banjin. Xiaozi no lo sabe. Xiaozi no sabe nada. La maldita no lora hasta ver el ato, verdad? Quita la ropa. Vamos. Vamos. Mátons-lo. No golpeen a mi mamá. Ah. Même. Eso es todo lo que puedo hacer. Inutile siendo inutile. Gia. ¿A quién la main inutile? ¿Quién es el inutile? Détente, bestia. ¿Qué está haciendo? Mocoso apestoso, sabe quién es su prometido? Todavía quiere rodar el título de príncipe Jing.
Papá siempre sabe medir su acción. Seguro que fiel sapera la que él se dijo. Me Thomas por tonto? Ah. Tarde o temprano morira por su lujuria. Papá no es así. Ya basta de cubrirlo. Era inutile. Jao Kianci, détente. ¿Qué pasa? Que insiste para que el hermano Signan te defienda tanto? Y que además regana a mi hermano por ti. ¿Quieres saber? Déjà de hacer mejor para ti. Tu escucha bien entonces. ¿Qué? Ya se acostó con él. Mi hermana ya se acostó con él. Está hablando tontería, y esa mi murió hace tiempo. Mierda. Mi hermana simplemente desapareció. ¿Cómo sabes que ella murió? Dis que ella murió, ella está muerta. Finalement tu le gastes. Sigaki? Va a dejar que él te golpe así? Extrano a mi hermano, yo soy tu prometida. Si alguien se atreve à molestart, dis-me-lo. Señor Shen, esto no está bien. Se parecent exactament. Pero et me está presionando así. Real no et quinguan. No et nada de malo. Le prompti a tu hermana que cuidaria bien de ti. Shen Signan, tiene que darme una explicación. Entonces gracias, señor Shen. Parece odiar mucho. Porker de la familia Shen. No importa cual si mi apelido. Lo importante est mi promesa a tu hermana. Cuanto a no se conocen. Promesa. Ridiculo. Me malinterpreta. Ninca le hago promesa a nadie. Excepto a elle. Entonces, si te digo. Que tu familia Shen también participó a la persecución de mi familia Zhao. Comment tu papa? Y que tu es assez? Dis que tu papa. Entonces qué? Impossible. Porque la familia Shen. Mi hermana desapareció. Mi mamá se volvió loca. Yo. He estado cautivo por el tanto ano. Seguro los mataré. A los asesinos de la familia Zhao. Desmenuzaré su uso y esparciré su ceniza. No dejaré ninguno. Tu. ¿Qué te pasa? No puedo decepcionar a tu hermana. Me quedan 5 dia de vida. Simuro.
Mion independiente de la familia Shen tambien que daran bajo tumando. Si para Vanguard. O para huir. Como quiera. Pero cuidat mucho. Solo que dans 5 dia. ¿Por qué? C'est que sospecha de la familia Shen. Después de todo, somos una familia subordinada. Hemos seguido a la familia Zhao por varias generación. Mi papa murió en el 10º anno de desaparición del radio cero. En 5 días más. Tambien moriré como digi. Tambien moriré. Volvi estave con la esperanza de encontrar a Ling Beji. Para romper la maldición. Pero en realidad es lo más importante. Et qu'implire la promesa que is contu hermana. Cuidart como ela elo aria. Tuyel. Realm se parle sans mucho. Parece que solo se parle sans physiquement. Es dia fut su quimpleano. Io fui sur regalo de quimpleano. Pierre de cirque la exesposa de ese mundo soyo, si. Hermana. Solo fut una amante accidentale. El tiene que ser tan apasionado? Tranquilla. Ya arreglé que mi primo te cuide. Et de cire, tu prometido, elle se norchen. Parece que no está mal. Solo que lamentablemente es de la familia Shen. ¿Qué te pasa? No me ajuste. Shen Signan. Shen Signan. Es-toi maldito. Shen Signan. Ce a qu'implido la maldition en mi? Por favor, por favor. Shen Signan, por favor no me ajuste. Shen Signan. Tiens el hubiera pensado. Que la leyenda de los Zero Radio, que ha pasado por siglo, resulta ser este pequeño objeto. ¿Será que la leyenda de los Zero Radio es real? Realmente existan los espejos madre y yo, y el espejo y yo no puede alejarse más de 10 metros del espejo madre. Que ce bébé hace para romper la maldición del Bohemia? Él claramente está anilado. Pero la maldición sigue actuando. Fusion. Pero, ¿cómo se fusiona? No será que... Finalement apareció. Si obtengo el radio espiritual, puedo ser un elfo. Si, e sido l'idée por diano. El radio espiritual ha sido detectado. Rapido. Salgamo rapido. La abuela encontró la máquina de Red Eye. On sirve para salvarlo. Salva su vida. Bébé rapido. Aquí. Vamos.
No podemos equivocar no en la détection. Elle aura de cero radio desapareció. Esto es. Esto es. Es lo que está pasando. Oh. Podemos hacer algo si la sacamos. Wa, busca por allá, también por allá. Busca ahí. Quinguan. Va a despertar? Quinguan. Me pregunto si HS regresado? El espadachín es fuerte. Quiero ver cuánto tiempo puede aguantar. Está bien. HS mejorado. Ahora ya puede aguantar más de 30 golpes. La aparición del cero radio tiene algo que ver contigo o no? Todavía tiene que ver con tu hermana desaparecida, verdad? ¿Qué? Ya he preguntado durante tanto ano. Y todavía no has preguntado suficiente? No quier brindar, te toca beber castigo. Pas a la copa. Ustedes tanto impatientes que pelean como la banking et para librarse de la esclavitud familiar? Que lástima, esclavo. Él es un esclavo. Un que usurpe el nido de otro. Nunca podrá ser el verdadero dueño. Ya. Sabe que es descendiente de la familia Zhao, ¿verdad? ¿Qué? Ahora mismo no es más que un perro de la familia Zhao. Muy bien, a ver hasta cuándo tiene eso duro. Mañana es la fiesta de compromiso entre Shenzong Mo y yo. Si tiene valor, matame. A ver si on puede ser presidente de la Alianza Jin. Ya terminaste. Vamos, sacanlo y déjeanlo en confinamiento. Ya elle a aidé à transférer de l'hôpital. Comment elle le rencontrera? Quería morir. Tien ambre? Quier come algo? Din. Tu mamá tuvo un brot y se suicidó. Ahora falta dinero para la cirugía. Jejej. Zhao Junia, desde Nina solo sabase esa jugada? Chia aussi.
Lo que quiero es que obedezca. Ah. Si te acuesta con uno con tu hermano, te dois milón, Val? A inutile consentido como tu no el homores. Esa poca plata tuya. Mejor guárdala para comprarte regalo. Que langa tan afilada. No te importa morir? Atrévete a tocarlo y verá. Si a mi mamá le pasa algo. Nunca encontrarán a l'Anbanking en esta vida. Ja. Hermano Chiaosito está en ganando. Como podría hacerte dano? Jejej. Puedo prometer ayudarlo a encontrar a l'Anbanking. Pero sera después de que me case con la familia Shen. Ja. Esa es la buena hermana del hermano. L'Anbanking. Que en ta vida tiene realidad? Por ti han muerto tanta persona. Jao Xanya. No sera así. Ja. Présidente. L'un des volvió a sentirlo. Real me l'Anbanking. Mi vida on puede salvars. Tiene que ser qu'un Porti también quiero seguir viviendo. Yure. Jao Quinchan. Jao Quinguan. Mocha es acosado una y otra vez. Mira que no te dejo sin chutarse pierna. Rapido, el aliento de Radio Cero. Esta por aquí cerca. Busca con cuidado. Apresurat. Considera que tu viste suerte. Sonor Shen, su cuerpo no puede correr. Sonor Shen, de tangas rapido. Zujinguan, tu, verdad? Si. Sil vivo. No te culpo, no me ignore. Entons, porque me evita? Sal, vamo. Puedes verme un momento? Sonor Shen, rindaz. HS buscado a la sonora durant tanto ano, et là. Seguro que está. Shen Signan. Su familia Shen arruinó a mi familia Jao. Tu bio hermano incluso se convirtió en mi prometido. Para que nos encontramos? Jao Kingsi, te metodolizaste para que mi papá te liberara. Ewado que tu hermana volvió, verdad? YT? Sig como un perro perdido, sin attraversa volver a casa. Calat, te atreve a insultar, te cree une vie valiente, ¿no? Así es como no educa la familia Jao? Il est un impostor. Calade de une ave. Jaja. Sonor Shen. Sonor, está bien? Est-toi bien? Convertir sans présidente. Et un bu ombre.
E. Kinsey, mi hermano Volvio. Ah, si. Pero a mi hermano solo le que dans une odia de vida. ¿Cómo puede ser? ¿No se había despertado Shen Sanyan ya? E. Anoche escuché que tu hermana Jao tiennement Volvio. Sabia eso. Kinsey. Cuando mi hermana desapareció yo era pequeño. Même. No recuerdo bien. Disant que l'imbanji apparaissio. IDB estar en mano de tu hermana. E. Kinsey, mi hermano Volvio. Ah, si. Pero a mi hermano solo le que dans une odia de vida. ¿Cómo puede ser? ¿No se había despertado la número 13? E. Anoche escuché que tu hermana Jao tiennement Volvio. Sabia eso. Kinsey. E. Yo. Cuando mi hermana desapareció yo era pequeño. No recuerdo bien. Todo disant que l'imbanji apparaissio. Probablement testa en mano de tu hermana. Hola. Sabalgo de tu hermana? Noël o sé. Espera un momento. Que buena nura. Finalement la esperado. Résultat que. Kinsey, Aja. Lo más importante para aseante ojo et tenez paciencia. Abuelo, ya lo entiendo. Gégège. No esperaba que ese Norshen fuera siempre. Mi maestro en aprende memoria visual. Me siento avergonzado por ello que pasó en tu familia. Le guetard para involucrarme. Buon nino. HS sufrido mucho estos ano. Pero yo, el viejo, te elo aseguro. Lo que pasa con la familia Jao no tiene nada que ver con la familia Shen. Buon nino, no te preoccupe. Cuando te cas con Zongmo. Nuestra familia Shen te protégera toda la vida. No te preoccupe, abuelo. Puis daré muy bien de Kinsey. No la dejaré salir herida. Kinsey, viejo. Condescaro, tango un favor que peut dirte. Podría decirme dónde está Ling Banjing? Usted dos salgan. Tango algo que hablar en privado con Kinsey. Seguro. Tranquilo, no le causaré problema a Kinsey. C'est que una petition demasiado exigeante. Pero solo que d'entredia. Sino encontramo a Ling Banjing sinan. Est nino morira sin duda. Abuelo, ¿es verdad la maldición legendaria? Lant Ling Ban, lant madre Eija. El lantijo siempre ha sido guardado por nuestra familia Shen. Se dais que el lant madre Eijo no puden separarse. Si se separan por diano, el heredero del lantijo morira seguro. Y autant bien penser que era un rumor falso. Desde que desapareció Ling Banjing de su familia Jao. Ese ano, el padre de Sinan Real murió escupiendo sangre el décimo ano. Entonces se puede desechar exige indirectamente? No, eso y una marca y una cadena. Después de tanto ano. Cuatro ano de bientôt a favor sin duda han sido por la protección de Ling Banjing.
Tu t'en bien viste. Asunodia, sinon Casimur. Antons me dit quanta de que las leyenda son cierta. La familia Shen on no puede limpiar su nombre. Lo siento. Este el árbol genealógico de la familia Jao que se perdió hasta no y fut recuperado. Podría ayudarnos a encontrar Ling Banjing? Abuelo. Me está sobreestimando demasiado. Tal vez si el destino de nuestra familia Shen. Quincy, acompagnam a buscar a la abuela otra vez. Et la siempre habla de ti. Si. MMM. La abuela no vive con el abuelo? Si, la abuela está aquí. Está con mi hermano que vifura del petodo el ano. Siempre buscando una manera de romper la maldición de la ciudad prohibida. Y alevo mucho a no separado de mi abuelo. MMM. Quincy, ¿qué está buscando? MMM. Y tu hermano? Parece que te importa mucho mi hermano. Y. Creo que me siento un poco mal del estómago. Voy al baño primero. Hey. Shen Signan. Shen Signan. Shen Signan. Shen Signan. Shen Signan. Porque está aquí. Justo pasa por aquí. Escuché como si alguien se hubiera quedado en la habitación. Sospecha que nuestra familia Shen está relacionada con la masacre de la familia Jao. Nuestra familia Shen. No puede cargar con culpa a una cinta ne prueba clara. Ya pasó todo esto y no te preocupa por la familia Jao. Real no tiene miedo a morir. Al principio no tenía miedo. Pero ahora que Kingguan ha regresado. No quiero morir sin entender nada. Claro que no olvidaré mi promesa. Tal vez la Banjing real me esté en mi hermana. Solo que no puede aparecer en público. Mientras no se muestra. Ninguna familia poderosa el lo dejará en paz. Después de todo, sin importar qué familia si. Quien tanga Alain Banjing. Es como si tuviera la herencia del príncipe Jing. Si Qingguan se pone en peligro. Prefiero morir. Cuidado. Voy a ver a la abuela primero. Usted. Y, justo buscaba a tu hermano, tengo algo que decirle. Van a ver a la abuela? La abuela quiere ver a Quincy. Voy con usted. Su silueta también se parece mucho a Kingguan. Abuela, abuela. Abu. Esta es mi querida Quincy. Ya está tan grande. Abuela, usted la han visto? Salgan usted dos primero. Quincy y yo tenemos cosa privada que hablar. Escuché que esto lo hiciste tú. Le pedí a que me lo trajera el fin de semana para verlo. Disculpe que la abuela tenga que verlo. No, tu habilidad es mejor que la de tu padre. Justo tengo aquí varios libros de técnica. Te los dejo todo junto. Tu y la news son como hecho con el mismo molde. Abuela Shen, mi madre? ¿Ella real fue su la luna? Por supuesto,
¿Cómo ha estado tu madre últimamente? Mi madre. Mi madre fut encuillada la locura por ello. Así es más o menos la situación. Ahora mi madre sigue prisionera en la familia Zhao. Si tocan a mí la nuit. No puedo quedarme de brazos cruzados a esto. Bien y no, tu, cuánto sufrimiento ha pasado. Zhao Qingxi. HS apprendido a valert porti mismo. Como te atreves a invocar a alguien de la familia Shen para salvar a tu mama? Ojala pudira salvar a tu mama también. Tienne que sacar el espejo espiritual para mí. Chia aussi, no te moleste inutilement. Nadi puede ayudarte. Y que est demi? Ya dis que te protégeria complètement. Shen Xinyan, estes un asinto de la familia Zhao. Conque de réchaud te mettes. Ahora mismo renuncia a mi hermana. Ey ey. Ey 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 ey. El cielo tiene en su mano un libro sagrado. Primero finge será Marta Purpura. Sino, perdra mucho. Entons todo moriront misérablement por tu culpa. Pero prompti hacerlo. Ni hablemo de la familia Shen. Onkel si mi destino. Ah. 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 Yukan. Chiquillo de la familia Shen. No crea que por ser el cabeza de familia puedase el que quiera. Sin respetar a nuestra familia. Estamo viejo. Pero no estamo muerto. Jing Mengo no te permite actuar sin ley aquí. Las cuatro familia están reunidas. ¿Cree que puede desafiar el capital? Un grupo de viejos arrogantes. Cuando la familia Zhao fut exterminada. Donde estaban esa supuesta lealtad de la alianza King. Ahora se han aliado con los impostors de la familia Zhao. Unido contra un enemigo común. En eso entonces no sabia. Si hubiera sabido. Jamais habría permitido que eso sucediera. Real no fue el asesino de entonces. As-tu edad, que sabe de no poder controlar tu destino? Sentado en nuestro lugar. Todo debe ser por la familia. Está mal eso. Tu no está mal, pero yo sí. Escucha bien. Yo me encargaré de la familia Zhao. Si quieren unirse. Cierra la puerta. 14 anneaux. 14 anneaux. La deuda que tu hermana Zhao Qingxi dejo, al final debe ser pagada. No lo esperaba, ¿verdad? Ahora no te queda manga apoyo.
Definitivamente vangaré a mi hermana. Zhao Qingxi, tal vez un no lo sabe. Pero ahora todo lo saben. Los problemas entre Shen Xinyan y tu hermana. Ya están atrapado en una red impenetrable. Siempre que Zhao Kangguan decida aparecer. Él está condenado a morir sin duda alguna. ¿Acaso tu vis una pesadilla? Shen Xinyan real solo tiene un día de vida. Xinyan, despierta, despierta. Xinyan. Xinyan, Xinyan. Así que, real mais una connexion entre los textos de la clase spirituelle. Entonces Shen Xinyan elle. ¿Qué debo hacer? Toda la familia Zhao está muerta. Su madre también enloqueció. Solo queda esta mocosa. Si es que culpar a alguien, et a la familia Zhao por su problema, rompieron la alianza, se merecen morir. Por hacer daño a la familia Zhao. No dejaré a ninguno con vida. Mal, el paciente quedó en coma. Preparar défibrilador. Que el cielo no proteja para superar esta dificultad durante 4 años. Que todo salga bien. Amida Buddha. El vénérable Buddha Dais. Doctor, 4 años. ¿Qué está pasando? Lo siento, hemos hecho todo lo posible. Hermano. 4 años, 4 años. El destino est cruel. El destino est cruel. Ya había oído que este chico no podría vivir mucho tiempo. Ja. Calat. Mi hermano no va a morir. Mi hermano no va a morir. Está bien, solo está fingiendo. Quiero ver. Si Shen Xinyan real murió. Que alguien intente tocar el cuerpo de mi hermano a ver qué pasa. Parece que real no puede morir. Zhao Qinghua est nuit despiadada. Qing'er, uno va a morir. De temps à Liban King. Zhao Qingxi y Shen Xinyan ya no están. Una persona sin importancia, que tiene que ver conmigo? Pero tú. ¿No es tu prometido? Está muerto y tú estás tan feliz. Un hombre que no tiene el corazón en mí. Si mur, que mura. No olvide. Que lo que pasó fue en nuestra familia Zhao. Es su prometida. Si el mur. Adivina cómo se va a comentar a Fura. Tu. O más bien. No te pongas tan orgullosa. Tu hermana ya no puede controlarte ahora. Solo puede casarte con Shen Zimo. Y convertirte en la escalera para que nuestra familia Zhao ascienda. Zhao Qingxi al final se casará con la familia Shen. Onkno esten comprometido. Ya y medio miembro de la familia Shen. Quingia, VE. A buscar a Zhao Qingxi. Même. Bien. Note sciente nada triste después de que Shen Xinyan murió?
Porc et estar triste? Ertan insensible. Creo que me gusta un mas. Et wado que la maldition del radio espiritual pasa de los mayor a los menor. Se transmit automatiquement à la siguiente génération. Después de que Shen Signan Mura, se transmitira automatiquement a Shen Zongmo y los demás. La familia Shen nunca podrá escapar de esta maldición en esta vida. Entonces, ¿te quieres assez? Lo que quiero decir. Déjà de tener esa fantasia poco realista. Shen Zhang no te ayudará. Ellos son los verdaderos culpables de la muerte de tu familia. Adema. No quiero que viva como viuda. Por eso. Quiero ayudarte a resolver este problema. Por ejemplo, dejar un heredero para nuestra familia Shen. Ja. Está bien. Ah. Bastardo, regresa aquí. Ici me entero. Que te atreves a tocar un solo cabello de Zhao Jing. Haré que pierda la otra pierna también. Ya he ordenado a la familia Zhao. Que no se acercan al Sonor Shen. No ensucien el camino de reencarnación del Sonor Shen. Maldito. Abre bien los ojos, mira. Esta es la prometida de este viejo. ¿Qué significa de tenerlo? Jinsi, ven aquí un momento. Nino, esto es una herencia que te dejo durant 4 años. Durant su último momento de esos 4 años, resistió 3 horas. Pero un asino espero a la persona que quería esperar. Cuando recibiste esta carta de mano de tu abuelo. Yo ya debería haber falsido. Si tu hermana Silviva. Por favor, entrega lo que está escrito después. Parece que te fuiste muy lojo. Tant lojo que tendré que vivir toda esta vida para reunirme contigo de nuevo. Parece que te fuiste muy lojo. Tant lojo que tendré que vivir toda esta vida para reunirme contigo de nuevo. Te he buscado por mucho tiempo. Pero nunca regresas a verme. Parece que nuestra relación ha llegado a un punto en que debemos evitar comprometerla. Así que he anunciado nuestra boda sin tu consentimiento. La contraseña de mi tarjeta bancaria son los últimos dígitos de tu fecha de nacimiento. En la vitrina de mi habitación hay una cámara oculta. Aligardo, varia caja con joya que he ido ahorrando para ti estos años. Así. Tal vez no te arrepienta. Pero todo es para en ganarte. Puis arrepentir también. Esto es todo lo que he ahorrado. Si Kangwan está aquí.
Por favor, entregazlo. Si quinguan no está. Garda esta tarjeta para ti mismo. No será que he falado con ella. Estos son los documentos que he reunido durant estos años. Por supuesto. Los que causaron dano a tu familia tienen un grand trasfondo. De bel tener cuidado. La familia Shen fut accusada injustamente. El asesino que acabó con la familia Zhao aquel año. Justo en la aldea de las cuatro familia Zhao, Qin, Zhan y Song. El asesino que acabó con la familia Zhao aquel año. Justo en la aldea de los hijos de Zhao, Qin Jiang y Song. Está la tarjeta bancaria de Signan. Es algo que me dejó. Esta boftada es por mi hermana. Yo soy la esposa de Shen Signan. Lo amo y todo es lo que suyo debe ser mío. Basta, Xiao Lulu. Ya terminaste con tu escándalo? Nunca admitiste que eras su prometida. Ni siquiera viniste cuando mi hermano murió. Si las familias Shen y Zhao acordaron nuestro compromiso destino, entonces yo debo ser la esposa de Shen Signan. La familia Shen no puede arrepentirse. Si ama tanto a Shen Signan. Mejor casémonos ahora mismo aquí mismo. Y que nos entierrons bientôt. Zhao Jingxi, está loca. Basta, Zhao Lulu. Destoy. Termina esta maldición con la familia Shen. Alguien. Sacanlo de aquí. Ah, usted. Esperan, Zhao Qingxi. Parece que Shen Signan real murió. Que un joven si tan arrogante. Se merece que el cielo el castigue. No es mejor así. La familia Shen perdió a su cabeza. Ahora tenemos más oportunidad. Vámonos. Esta noche quiero quedarme. Está bien. Si viene en el primer lunar, et ano nuevo. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Se mató a sí mismo. Hiergo. Zhao Si. Murió, en serio. ¿A quién golpeaste? Soit un aterrador? Rapido, avisant al jefe de familia. L'imbanking apareció de nuevo. Estaba a 100 km al sureste. Espero que el lugar de origen de la familia Zhao no me haya enganado. Que dans 3 días para el regreso a Zijan, on a esperanza. Espera. Aquí viene el problema. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Ah. Caminando entre líneas como si quisiera llegar más alto. Me encanta, me encanta, me encanta. Quiero llegar alto.
Miralo las luz. Shen signa. Hemos estado tranquilo. Ming Banjin está dentro. Esta no podemos dejar que escape. Ah, un fantasma. Est grave, Coran. Algo pasó, et un fantasma. Gracia. Alto. Porque está tan tranquilo? Se suppone que Debo tenait alguna explosion? Yo, un muerto, acabo de ressuscitar. No te parece extraño? Ameno que. Amenoke? Ameno que tu y tu hermana tangan contacto. O talve. Señor Shen, ¿qué está haciendo? Lo siento. Te confundí con otra persona. Même. Porque tanto ruido a esta hora de la noche. Vámonos rápido. No me cause problema. Seguro lo encontraré. Ressuscitar después de la muerte. Nunca había wado algo así. Real me ressuscitar o solo un falso muerto. ¿Cómo podría ser un falso muerto? Estuvo congelado en la cámara fría todo un día. Aunque no se haya congelado hasta morir, debe estar damnado. De verdad está vivo. Y su corazón sigue latiendo. Shen Signan, HAS ressuscitado. Que es lo que real me está pasando? No lo sé. No recuerdo nada. No está tomando el pelo a las 4 grande familia? Este el buon nieto que HAS educado. Tien que dar una explicación sobre esto. No se nota nada? No es que se rompió la maldición de Zero Radio? ¿Será cierto el rumor de Lambanjing? Lambanjing real sigue existiendo. Seguro está en esa chica Zhao Kangguo. Ertu. Seguro está anti. Sacalo rapido. Si alguno de usted se atrevira a tocarlo, que lo intente. Y su hermana Zhao Jinhua, ¿dónde está? ¿Tien contacto con Zhao Jinhua? Todo esto es una conspiración entre usted dos hermanas. Si hoy no aclara bien esto. No pienso salir por esa puerta. Si, así es. Seguro. El tío Zhang Shen te ha criado tanto tiempo. Va a devolverle el favor con ingratitud? Kingxi. No te está portando bien otra vez. No diría que no sé dónde está mi hermana. Aunque lo supiera, ¿te importa? Qué raro. ¿Qué tiene que ver lo de mi familia con usted? Zhao Kingxi. ¿Cómo habla con los mayor? Lo de Zero Radio tiene que ver con Jingmeng. Es asunto nuestro. En aquel entonces, tu familia murió de manera inexplicable. Yo creo que tal vez fut tu hermana qui un robot Zero Radio. Y Hugo mató para encubrirlo. Exacto, así fu. No tienen vergüenza, ¿verdad?
Familia. Esta pierna mias. No furon también destrozada por mi propio padre? Entonces. Todavía quiere. Comment fut que te dejaron esa pierna así? Pierre que révélait las cosas sucias que hiciste en aquel entonces. Para que todo las escuchó? Solo quiero decir. Que a lo largo de la historia ha habido mucho que han sacrificado a su familia por un bien mayor. Con que de recho cree. Tu hermana no destruiría a toda su familia solo para robar el espejo espiritual. Solo porque la no es como usted, que son persona de leal y egoísta. No puede hablar así, joven. Los joven no deberían decir eso. Esto tiene que ver con l'imban Jing y Jing Meng. Entonces no es asunto de la familia Zhao. Es asunto publico de Jing Meng. Los asunto publico de ben manjars publicament. Incluso si l'imbanjing está con tu hermana. Debería llamar a l'imbanjing de regreso. Trae a l'imbanjing. Para que los jefes de las familias lo vean. Y así tener una prueba. Después de todo, l'imbanjing es la herencia de la familia Zhao. Un objeto de la familia Zhao debería ser decidido por el nuevo líder de la familia Zhao actual. Además, Zhao Lanchang le ha criado. Deberían aprender a ser agradecido. Pensé que eran despreciables. Pero no esperaba que fueran tan sinvergüenza. Que grupo tan pretencioso de gens truands. Cuando la familia Zhao fut atacada, se manejó públicamente. ¿Dónde estaban usted? Un grupo de cobardes. Bastarda. La familia Zhao te crió por más de 10 años y tu ni una palabra. Y ahora traiciona a tu propia gente. Pensando en esa hermana muerta tuya. Creo que l'imbanjing está escondido en ti. Mejor que todo busquemos en tu cuerpo llanto. Tráelo. Nina. Está bien? Est-toi bien? ¿Quién dijo que íbamos a hacer una revisión corporal? Somos tanta gente, ¿por qué temer? Real se cree la hija del presidente Jing Meng de Ant, la hija de la familia Adinrada. Sí, es justo de quien estamos hablando. ¿Qué quiere hacer? Hacer las paces. Jaja. Parece que realmente te has rebelado. En la familia. Cuando fut que a una nina como tu se le permitió a ses berrinches? Basta. Usted familia poderosa se han unido para acosar a una huérfana. Que vergüenza. Ya que la ubicación de Ling Guanjing ha aparecido. Todo puden sentarse tranquilo. Y sinceramente invitar a Qingguan a sentarse a conversar. Todo se resolvera naturellement. Si. No tango problema. Pero Jingmeng le va mucho sin présidente. Si l'imbanjing no aparece. Ese puesto no puede quedar vacío para siempre. Ah. Entonces, ¿qué propone? Quiero decir. El próximo mes elegiremos a un nuevo presidente. Después de todo, la alianza Jin necesita a alguien que la lidere. Ah, y además. Dada la relación especial entre nuestra familia Zhao y la familia Shen. Ya que Shen Xinyan ahora está libre. Entonces. ¿Podemos continuar con el compromiso de mi hija? Ah. Es cierto que hay un enlace matrimonial con la familia Zhao. Pero el compromiso es con Zhao Qingguan. No con esta persona. Zhao Xiongmao a legado. No se va a forzar nada.
Y est le matrimonio entre Zhao Qingxi y Shen Zongmo? Puis continuar? Ah, Qingxi y yo estamos enamorado. Especialmente después de que mi hermano volvió de la muerte. Si, yo también. Ahora solo quiero formar un hogar y establecerme. Qué curioso que Lelo me haya invitado. Entonces iré a acompañarlo a jugar. Sacar a la serpiente de su escondite. Aunque haya estado. Ya es hora de vengarse. El sexto día del próximo mes, Zhao Kangua ha convocado a todas las familias a unirse. La fecha de la boda de la familia Zhao Cambio. El cambio est compréhensible. En ese caso. Eligeant un dia auspicioso una semana después. No te pongas nervioso. Siéntate bien. No quiero que nadie te descubra. No tu consigues si. No la cague tan mal. Toma tu dinero. Consigue. No te veía. No me vois. De verdad no me vois. Esta situación. De verdad me da miedo. Si la proxima ve va a morir. La proxima ve tienne que le varme contigo, de acuerdo? Está bien. Te lo prometo. Ya que élegis verte. No volveré a desaparecer así. Volver a la vida después de morir. Espero que no esté tan mal. Prueba. Hielo manca podrido. Hermano, sab don fu Quincy? Vamono. Lo siento.
Damuna explication. Me tienne confundido así. Ahora. Estoy fumando o fumante. No está mal. Mucho más obediente que antes. Dus. Parami. Exactamente como piensa. Sabake me refiro. Cunado. No te equivoca. Yo soy Zhao Qinxi. También soy Zhao Kangguo. Yo lo sustituí. Y todo esto es obra del Radio Zero. Así que. ¿A quién prefieres? Al final siempre préfères-tu. Te dejo pasar. Entonces, ¿qué pasa con? El matrimonio que tú mismo arreglaste. Ahora quiero saber qué hace. Y que se supone que haga? Solo puedo contar con el poder de la familia Shen. Aprovechando la identidad de Zhao Kangguo. Para obtener más pista. Y descubrir quién fue el asesino que destruyó a mi familia Zhao Asano. Así que, 4 años. Necesito que me ayude. Tu décides. Ya casi te casa. Y on sale a andar de fiesta todos los días. Por fin voix à ver à Zhao Kangguan. Por fin abriré los ojos. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuándo va a llegar? Mira, y allego. Eso es el lugar reservado para el presidente de la Alianza Jin. Está loco? Tien buena cara. Lastima que no tien cerebro. Ridiculo, solo una mujer. Sin respeto ni educación. Este tu lugar? Si no me equivoco. Ce gars est l'ordre de génération. Deberían llamarme tía con respeto. ¿Quién es el cobarde aquí? Bueno, no te metas en discussion inutile. Ya que no hiciste sentar aquí hoy. Solo tien un proposito. Quiero ver a Radio Zero. Si no fura porque Radio Zero no está tomando el pelo. No podría salir de aquí. Si todo está tan ansioso por ver a Radio Zero. Entonces le mostraré. Ah. Esto es el legendario renolignement? Esto es el renolignement? Eso es el renolignement. Así que esto es el Radio Zero. Qué sensación tan maravillosa. Eso es un símbolo de poder. En la alianza, todo quieren obtenerlo. Ahora todo pueden hablar tranquilamente, ¿verdad? Papá.
Esto realme el radio cero? Aunque seguido al padre de Jao Quinguan Durantano. Nunca lo había visto. Pero esto rano debe estar equivocada. Entonces, si tomamos el radio cero. ¿No asegura el puesto de presidente de la Sociedad de Sacrificio Demoníaco? El radio cero no solo domina el destino de todo Jinmeng. Sino que también está vinculado a la herencia de Jinmeng en el extranjero. Un mapa del tesoro. Solo se puede abrir en la tierra ancestral. Jao Qingui, ¿qué va a hacer? Déjà el taladro. Podemos hablar tranquilamente. El radio cero se ha transmitido por tanta generación. Es indestructible por sí mismo. Pero esta broca de diamante también es indestructible. ¿Quieren apostar? Adivinant cuál es más duro. Jao Quinguan, no haga tontería. Hablemos bien. Es muy simple. Solo quiero saber, ¿quién fut el verdadero culpable que llevó a la destrucción de la familia Zhao? ¿Quién me lo diga más rápido y con más precisión? Podrá quedarse con el radio cero. Lo entregó con ambas manos. ¿Cómo podemos confiar en que no hará trampa? ¿Y que no ira con la información? Soy el representante notarial de la organización AO. Puedo certificar este acuerdo para todos los presentes. C'est sobre las tres principales agencias notariales. Il est el notario jefe de AO. Real confiable. Zhao Quinguan está hablando en serio. Real me quiere entregar a Lan Banjing. El acuerdo ya está hecho. Ya que todos participarán. Les deseo buena suerte. Les enviaré directamente por privado la hora y el lugar exacto. Entonces, les deseo buena suerte. Real no esperaba que el Real me tuviera la verdad de aquel ano. El mundo es bullicioso. Solo mueve ganancia. El mundo es agitado. Solo mueve interés. Así es. Desde una posición alta, todo es lo que ves son ambición. Vieja esposa signan. No podemos seguir metido en este lío. Jao Qingxi, porque esa pera todavía no regresa? No bloqueo de todo los teléfonos. Las noticias han quedado en el olvido. Esa ingrata pera. Secret intocable con Zhao Jinhua y Shenzong Gumo apoyándola. Se está volviendo cada vez más salvaje. Un perro de temperamento salvage. Et que apretar más es colar. Yang Manu. Et hora de salir a dar una vuelta. Lo levaron con alguien. Yo tampoco lo sé. Basura, basura. Te lo digo. 6-0 radius sea en mano de otra familia. Nuestra familia Jao estará acabada. Junia. Te lo digo. No puede ni manjar esto. La familia Jao no te tolerará. Entendido.
Puedo contarte el secreto de la masacre de la familia Zhao. Habla. Busca a Junia. Dijo que quiere verme sola. Te acompaño. Tranquila, tengo a la bambine conmigo. Elle est inutile y no le temo. No quiero que vaya sola a verlo. Kinsey, este fin de semana no comprometemos. Cuando tien tiempo? Vamos a hacer los anillos de compromiso. Shen Zangmo. Ahora no me viene bien. Hablamos otro día. Ok, entonces nos vemos mañana por la noche. Si seguimos así. Celoso? Ahora la persona sin título ni derecho parece certu. Soyons quien tienne que resolver esto. Me está poniendo a prueba? No. Et plus bas. Bien. Entonces te haré. Esta familia poderosa es tan lamentable. El dinero mil corazón. Excepto la familia Shen. Todo es tan impaciente. Real no quiere saber. Quien destruyó a tu familia Zhao y acabó con elo. Tango mucha curiosidad. Cuando sepa la verdad. Quiero ver qué explosión pondrá. ¿Qué es lo que Real quiere? Espero qu'on s'y averte. Mi querida hermanita. Pero tiene que ser rápida. Sino, nunca tendrá la oportunidad de conocer la verdad. Pongamos fecha. Kinsey, ven conmigo. ¿Qué le pasó a Shen Zimo? Cambiemos de lugar para hablar. No quiero preocupar a la abuela. Entonces vámonos. Traem dos copas de la especialidad. Hoy yo invito. Vamos a brindar. Toma otra copa. No me digas que solo Pierre que te acompaña a tomar un trago. Kinsey, te gusta mi hermano mayor, verdad? Te gustó yo. Todavía hay oportunidad? Puedes darme una razón? Al principio me casé contigo. Solo para ayudar a la familia Shen y vengarme. No había ningún sentimiento. En cuanto a Signan, esa es otra historia. Acompáñame a tomar otra copa. Bienvenido. Bienvenida. Jia.
Xiao Qingxi, Real mer incrèble. No tien dando vuelta. No entiendo elo que dis. Yano importa elo que diga. Lo importante est que Yano puede salir, Xiao Qingxi. Ya que no puede salir. ¿Por qué no me dis? Tiens fui real me l'asesino de la familia Zhao. Ja. Xiao Qingxi. Y justo en este momento. Todavía trata de son sacar mi palabra. Si es así. Entonces te haré perder con claridad. Impossible. Impossible. No puede ser la familia Shen. Shen Zining no me enganaría. Ah ja. No elo esperaba, verdad? Yo en realidad no tengo dinero. Solo era para que las otra familia vayan la guardia. Para poder ser president y actuar la obra d'este pequeño. Ja, la próxima vez por fin podré dejar de fingir. Sab cuánto tiempo he esperado este día. Sab cómo he soportado toda esta noche. Ja. Zhao Junyang, es real ma enfermo. Cuando me pusiste la medicina? Eso es que agradecérselo. As-tu prometido? Shen Zangmo, ja. ¿Cómo podría él? Xiao Qingxi. No entiende nada de los hombres. No sabe lo aterrador que puede ser la ira de un hombre celoso. Ja. Él está celoso de la herencia de su hermano. Celoso de todo lo que su hermano tiene. Y más celoso de que su hermano tenga a ti. Así que decidió que si no puede tenerte. Destruit todo a su alrededor. Mira que peligroso et el mundo afura. Déjame devorarte. Solo yo puedo protegerte de verdad. Ah ja. Zhao Jun. Finalement te atrapamos. Si no fuera por que temo que te escape. Ni siquiera quería hacer este teatro contigo. Yo, pu. Desde pequeño supe que fingías ser inocente. No me digas que te crees tan listo. Parece que no entiende bien el efecto del radio cero. Los pequeños trucos de Shenzongmo no pueden detenerme. Zhao Junior. Esta farsa debe terminar. Si no puedo tenerte. Entonces me murmure para mí. Cosecha elo que siembra. Gia. Elle me dijo que la familia Shen est la culpable de tra de todo. Que piensas-tu? No soit en tonto. El abuelo está en el pueblo. Todo está. Si. ES dia pedi 18 plus ramorada en el templo puming. Telas meti à la fuerza en la mano. Dijiste que me invitaria a comer. Perdon.
En realidad c'est que no quiere de ver nada. Pero sois-tu prometido. Calat, casi mata a Quincy. Que de recho tien para ser su prometido? Des doy. Shen Zongmo queda expulsado del clan Shen. De ahora en adelante no er descendiente de la familia Shen. Así son las cosas. La familia Song y la familia Qin sont los verdaderos culpables de la massacre de la familia Zhao a Noatra. Estas familias son corta de vista. Solo les importa que entregar la patente affecte los intereses de Jinmeng. No ven el bienestar que elle petra a Jinmeng. El negocio de Jinmeng se ha expandido de cena de VC. Beneficiando a la gente locale. Los crímenes que cometieron son imperdonables. Nuestra familia Shen ha entregado todas las pruebas recogidas a las autoridades correspondientes. Ahora ambas familias ya han sido levadas ante la justicia. Nino. Ya es sufrido. Mama. Xiaozi. Le décimo a la sonora. Que su mamá ya no está? Ella solo es un sustituto de Zhao Jinya. Ella está. Una madre. ¿Cómo podría no estar al lado de su hijo? Esta lente fueron desarrolladas completamente por nosotros. La claridad es mejor que la de importación. Sí, y el precio es muy accesible. Apoyar Producto Nacional es apoyar nuestro propio futuro. Bien dicho, hoy en día ya no es como antes. Así debería ser el orgullo nacional. Debemos apoyar los productos nacional. Signor, usted ya regresaron. Sí. Y que mamá tenía que estuviera tan ocupado que olvidara descansar. Por eso hizo que esta niña, Signor, no trajera a verte. Mamá, entonces esta noche quiero comer el estofado de cerdo que has. Mi favorito, cerdo estofado en salsa. Bien, et lo que quiera comer, sera a tu gusto. Está bien. Vamos a verlo. Signor. Gracias por no haber destapado esa mentira. A mi mamá le molestaba mucho que usara ropa azul. Siempre pensaba que era de mala suerte. La real no se parece. No solo a las fotos. Pero, que Nino no reconoce a su propia madre? La massacre de la familia Zhao hace 15 años. Finalement ha sido reçu el Taoy. Zhao Nanshan, Zhao Lulu y Zhao Jindia, en lucha por la herencia familiar, cometieron asesinato por beneficio, causando la masacre total de la familia Zhao. Un caso grave. Los tres fueron sentenciados a muerte. El único sobreviviente de la familia Zhao, Zhao Qingxi, fue reivindicado. Volverá a heredar todas las propiedades de la familia Zhao. Hoy es très buena noticia. Primero, Qingxi finalement fut reivindicada. Y recuperó la familia Zhao. Segundo, hubo un avance en la tecnología nacional de lente. Nuestra óptica está cada vez más próspera. Tercero, esto significa que Qingxi finalement tiene a su persona amada para formar parja. Sun Nian, en adelante debes cuidar bien de Qingxi.
Si te attrèves à falar la kinsi. La aguila no te perdonara. Yo reemplazaré à la tia prestare contigo.